Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre un dispositivo conocido como convertidor de voltaje DC-DC Step Down, que para este caso es el MP1584. Los convertidores DC-DC son circuitos capaces de transformar niveles de voltaje en otros usando elementos como bobinas y capacitores, almacenando temporalmente energía en ellos y descargándola de tal forma que los niveles de voltaje final son los buscados. La forma en que se convierte el voltaje es forzando a que se almacene la suficiente energía en la bobina o capacitor y después a otro tiempo se cambie la polaridad o la disposición de dicho elemento para descargar esa misma energía acumulada en la salida. Esto se hace una y otra vez y por eso se les llama circuitos de conmutación. Este tipo de dispositivos se usan como fuente de alimentación o parte de, y entre sus ventajas es que la eficiencia es mucho más grande, mayor al 80%, en comparación con los reguladores lineales del 40 al 60%, lo que significa a grandes rasgos que si se requiere una fuente de gran potencia, el calor disipado por la fuente conmutada es mucho menor que la que disiparía una fuente lineal de características semejantes, ya que toda la energía o casi toda es transferida. El convertidor DC-DC MP1584 es un regulador de tipo conmutado, reductor, step down o buck. Dicho de otra forma, tiene como función entregar un voltaje de salida constante inferior al voltaje de entrada, con una alta eficiencia de conversión. El módulo reduce al mínimo el uso de componentes externos para simplificar el diseño de fuentes de alimentación. Como podemos ver, tenemos lo que sería una entrada y una salida, así como un pequeño potenciómetro que nos servirá para regular el voltaje de salida. Para asegurar un buen funcionamiento, el nivel de voltaje de entrada debe ser superior al nivel de voltaje de salida, por lo menos en 1.5 volts, ya que de no ser así se presentarían problemas de eficiencia y rendimiento. Es capaz de manejar una carga de 3 amperes. Siendo 1 ampere el recomendado si no se coloca una disipación de calor. Un voltaje de entrada de 4.5 a 28 volts y voltaje de salida entre 0.8 a 20 volts. Cuenta con una potencia de salida de 20 watts, una frecuencia de trabajo de 1 MHz, una temperatura de entre los menos 40 grados y los 85 grados centígrados, una protección sobre temperatura que desactiva el circuito, una protección de cortocircuito hasta 4 amperes, una protección limitadora de corriente, una eficiencia de conversión que depende del voltaje de entrada y la corriente. Como se puede observar en la gráfica de eficiencia para los voltajes de 12 y 24, con una frecuencia de oscilación de 50 kHz, dependiendo de la corriente, la eficiencia de este dispositivo ronda entre el 70 y el 90%. Como se puede ver, a 1 ampere tenemos más o menos un 85% de eficiencia para 24 volts y un 88% para 12 volts. De la misma forma, al llegar a 3 amperes tenemos una eficiencia para 24 volts de alrededor de un 85%. Y para 12 volts tenemos una eficiencia un poco mayor de alrededor de los 86-87%. El fabricante de este módulo utiliza una configuración típica para tener un voltaje de salida de 1.8 volts, como se puede ver en el diagrama, en la que los valores de los capacitores, la inductancia y las resistencias se calculan a partir de la información proporcionada en la hoja de datos del fabricante, dando como resultado esta configuración, siendo el cambio de la resistencia 1 por el potenciómetro permitiéndonos dar el valor de voltaje de salida. Ahora procedemos a ver el funcionamiento de este módulo, con lo cual utilizaremos una fuente de alimentación de 12 volts y un multímetro para medir el valor de salida que nos entrega al modificar el valor de la resistencia del potenciómetro. Como se puede observar, aquí tiene marcado lo que sería la entrada y la salida para la conexión. Como podemos ver, aquí tenemos ya nuestro módulo, el cual vamos a modificar el valor del potenciómetro utilizando un desarmador. Lo tenemos en 0.8 volts.
Y vemos cómo va aumentando dependiendo de la resistencia. Teniendo aquí 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8, 9, 10. Llegando cerca del límite en donde sería un poco problemático, ya que nuestro circuito está siendo alimentado a 12 volts. Aquí ya llegamos al punto de error en donde ya no nos entrega más de los 10 volts. Y como podemos ver, este módulo nos permite obtener un voltaje menor al de la fuente de alimentación que estemos usando para diferentes aplicaciones. Ya que hay veces que nosotros podemos tener una fuente de alimentación de 12 volts y querer alimentar algo a 5 volts, por ejemplo. O quererlo alimentar a 3.3, que son los valores comunes. Y al no tener fuentes de alimentación que entreguen esos voltajes, podemos recurrir a este convertidor, el cual nos ayudará a obtener los voltajes que nosotros requeramos a un precio menor, con un dispositivo relativamente pequeño. Y también cabe destacar que tiene una capacidad para un consumo de corriente bastante bueno. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, de ser así den like y compartan.